grabar. Estamos grabando. Bueno, buenas tardes. El día de hoy, como comentamos la vez pasada, vamos a ver dentro de lo que son los componentes de los alimentos, en este caso a las proteínas. Y vamos a hacer algunos recuerdos que son importantes de los cursos de bioquímica que hicieron. No es que los vayan a utilizar necesariamente, ni sean cosas que directamente vayamos a preguntar, pero que sí es importante que recordemos porque justamente ciertos procesos agroindustriales tienen que ver con esos conocimientos previos que ustedes debieran manejar. Bueno, vamos a hablar de la composición, la estructura y la función, que ustedes la mayoría las conocen muy bien. Si yo les tuviera que preguntar, estamos hablando de macromoléculas biológicas que son muy abundantes, ¿no es cierto? Sabemos desde nuestros cursos de biología que están presentes en las membranas junto con las bicapas lipídicas y por lo tanto eso ya nos da una idea de que están prácticamente presentes en todas las células y por lo tanto eso nos dice mucho. En ese mismo contexto hay también distintas funciones que van a tener y distintos tamaños y eso también nos da una idea de la gran diversidad eh, en cuanto a su importancia y las funciones que pueden tener a nivel de los distintos organismos, ¿ya? En ese contexto, probablemente una, aparte de aquellas que son estructurales, como son los canales que podemos encontrar en las membranas celulares, hay algunas que ustedes las conocen muy bien. Sabemos que, ¿no es cierto?, las enzimas son proteínas y tenemos muchos tipos de enzimas que están presentes en los medios biológicos. También algunas de ellas permiten el ingreso de nutrientes en organismos unicelulares procariotes, como son las bacterias. Algunas de ellas son contráctiles, como la pilina o los cilios y flagelos que pueden tener algunos microorganismos, por ejemplo, como salmonela, que con eso llega a nuestro intestino más fácilmente, ¿no es cierto? Y puede ingresar a nuestro torrente sanguíneo y generarnos más de algún problema. Hay proteínas que son toxinas y ahí tenemos varios venenos, ¿no es cierto? Y toxinas que podemos encontrar en los alimentos. Y obviamente en este tiempo que ha estado tan de moda el COVID como un virus, ¿no es cierto? El recubrimiento viral va a ser importante y podemos en algunos casos en las paredes celulares también encontrarlo. Y finalmente hay hormonas que van a tener como parte de su estructura, ¿no es cierto? Especialmente en mamíferos, una función o van a tener una parte de la estructura base proteica y por lo tanto efectivamente vamos a ver que ahí están también presentes. Desde el punto de vista del primer grupo, las enzimas se han utilizado en distintas industrias. Por ejemplo, aquellas que son lipasas se han utilizado en detergentes en polvo, lo cual permite, ¿no es cierto?, poder extraer manchas de grasa que pueda tener la ropa o proteasas para manchas de proteína. Por lo tanto, vemos que hay un uso industrial de las proteínas, en este caso como enzimas. En el caso de las pectinasas, van a ser importantes porque las pectinasas van a permitir en la industria del papel el poder hacer uso de los elementos de la pared celular y también en el caso de la industria alimentaria vamos a poder extraer jugos, por ejemplo, de algunos tejidos vegetales para la obtención de jugos clarificados, haciendo que las pectinas y otros elementos celulares floculen y por lo tanto pudiendo clarificar mejor esos jugos. Esto también lo podemos emplear en algunos casos en la elaboración de vinos o en la elaboración de cerveza. Las celulasas en el caso del papel van a ser muy importantes, ¿no es cierto? Y también, curiosamente, en la obtención de distintas texturas en los jeans, en las telas de jeans, que también facilitan, ¿no es cierto?, el poder tener telas que son menos duras que las que tradicionalmente se obtenían en un principio y que también cambia la textura y la percepción del consumidor a la hora de utilizar una prenda con esas características. Por eso vemos entonces un amplio rango de usos de tipo industrial y sin lugar a dudas me quedo corto porque probablemente hay muchísimos más que no están señalados aquí y que es importante recordar. Ahora, las proteínas, como ustedes bien saben, corresponden a cadenas de
aminoácidos, y aminoácidos hay de muchos tipos y se pueden clasificar de muchas formas. Voy a recordar aquí, les insisto, solo es para un recordatorio, las clasificaciones más habituales que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en la literatura, pero obviamente el nombre ya lo dice, cuando hablamos de aminoácidos hay un grupo amino y un grupo ácido, que están representados, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, y a partir de ahí vamos a encontrar también la presencia de cadenas laterales que pueden generar distintas estructuras aminoácidas. Además de encontrar nitrógeno en todos los aminoácidos asociados a este grupo amino, podemos encontrar otros elementos minerales como puede ser el azufre, y eso va a tener importancia, por ejemplo, en los aromas que pueden generar algunos alimentos como el huevo. Por lo tanto, vamos a ver que también es importante. Ahora bien, la unión lineal de los aminoácidos va a generar lo que conocemos como la estructura primaria de una proteína. Por lo tanto, vamos a ver que las proteínas, en base a el cómo se encuentran espacialmente, van a tener distintas clasificaciones que las vamos a ver en un par de diapositivas más. Desde el punto de vista general, la presencia o no presencia de un anillo va a permitir clasificar a los aminoácidos en aromáticos, aquellos que tienen un anillo, como puede ser la fenilalanina, por ejemplo, o el triptófano, o alifáticos, aquellos que tienen una cadena lineal y que de alguna forma van a permitirnos esa primera clasificación. Y también podemos hablar de aminoácidos polares y no polares. En el caso de los polares pueden estar cargados positiva o negativamente, y vamos a ver que eso también es algo importante porque la carga de un aminoácido en particular va a tener un efecto sobre la carga total que tenga una proteína a un determinado pH, y eso puede generar distintos distintas herramientas para el uso de esas proteínas en la elaboración de algunos alimentos en particular, como veremos en el caso de los lácteos y más específicamente en el queso. Es decir, la carga proteica asociada a la carga individual de sus aminoácidos es un factor importante y lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Ahora bien, las proteínas de todos los seres vivientes tienen 20 aminoácidos y la unión que presentan covalente va a generar, ¿no es cierto?, proteínas distintas en base a las combinaciones de estos aminoácidos. Nada de esto es nuevo para ustedes, e insisto, ya lo han visto en el colegio y lo han visto en bioquímica. Ahora, ese orden de esas cadenas va a generar distintas proteínas y el número de aminoácidos va a generar proteínas de distinto peso molecular, y por lo tanto vamos a tener funciones distintas en base a aspectos como los que acabo de mencionar, ¿ya? Dentro de los aminoácidos hay algunos que tienen eh, cadenas laterales alifáticas, es decir, que son de tipo lineal. Ahí tenemos algunos de ellos mencionados. Hay aminoácidos con cadenas laterales aromáticas, como los que mencioné hace un momento atrás, fundamentalmente la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y hay algunos compuestos aminoácidos que tienen en su estructura azufre, que es el caso de la cisteína y la metionina. Y hay algunos aminoácidos que sus cadenas laterales van a tener carga, como es el caso de la lisina, la arginina, que es un aminoácido muy importante que en fruticultura lo utilizamos como un indicador de las reservas de nitrógeno que tienen las plantas leñosas, por lo tanto la arginina es muy importante. Y finalmente también la histidina, que va, ¿no es cierto?, a tener carga. Ustedes pueden ver abajo que hay uno de los cuadros que señala pK y un valor en particular. Vamos a recordar qué es lo que es el pK en un momento más y qué es lo que es el punto isoeléctrico, ¿ya? También hay otros como el aspartato de glutamato que van a tener distintas estructuras. Denme un segundo para dejar de compartir porque denme un segundito. Entonces,
Ya, ahora sí. Aquí hay un problema con la presentación que no reconoce a veces el... ¿La ven bien ahora? Sí, profe. Sí, Sí. gracias. Muy amable. Ya. Que de hecho se fijan que todas las otras tenían, ¿qué es lo que van a recibir ustedes? Van a recibir la presentación con todas las diagramaciones que deberían estar. Bueno, aquí vemos algunas cadenas, ¿no es cierto?, que son importantes tener presentes. Y simplemente sigo recordando aspectos de tipo general para poder llegar ya a temas más específicos y aplicados a los alimentos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que el peso molecular, como les decía, puede ser muy variable en las proteínas, desde 5.000 hasta 700.000, y va a depender de sus cadenas. Y en general, lo que podemos ver es que van a haber enlaces de tipo peptídico, que son los que tradicionalmente caracteriza a a las proteínas, y que, como ustedes saben, ¿no es cierto?, su degradación en el caso nuestro ocurre fundamentalmente gracias al ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago, y la absorción proteica mayoritariamente ocurre en nuestro caso en el intestino delgado. Por lo tanto, ese es el lugar donde solemos aprovechar de mejor forma las proteínas. Si hay proteínas que no son utilizadas en el intestino delgado y que pasan al intestino grueso, pueden generar ciertos compuestos que pueden ser nocivos para nuestra salud, como por ejemplo puede ser el amonio, el indol, algunos fenoles y algunas aminas que pueden generar inclusive cáncer a nivel colónico. Por lo tanto, las dietas excesivamente proteicas tienen el inconveniente de que parte de esa proteína pueda no ser aprovechada en el lugar que debe ser aprovechada, y por lo tanto generarnos problemas de salud, ¿ya? Entonces es importante tener eso presente. Lo mismo que ciertos problemas renales, ¿no es cierto? Dado que, por ejemplo, aquellos deportistas que consumen muchos suplementos proteicos suelen tener también problemas renales que pueden llevarlos inclusive a la diálisis permanente, porque generan una sobrecarga a nivel nefrítica, y por lo tanto el exceso de consumo de proteína y de degradación muscular en creatinina, ¿no es cierto?, puede generar ese tipo de situaciones complicadas. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con las proteínas que vamos a consumir. Decíamos hace un rato atrás que la distribución espacial de esas cadenas aminoácidas va a generar distintas estructuras, y cuando tenemos una cadena lineal estábamos hablando entonces de una estructura primaria. Cuando encontrábamos que esa cadena lineal tomaba otra forma, ya sea de alfa hélix o de beta plegada, íbamos a tener una estructura secundaria, por ejemplo, una beta plegada muy característica que está en la piel de su cuerpo, ¿no es cierto? Eh, Va a estar permitiendo que tengamos una piel bastante resistente asociada al colágeno, y también vamos a encontrar que en los cabellos tenemos estructuras de alfa hélix que permiten, ¿no es cierto?, la conformación de los pelos. Bueno, en la estructura terciaria entonces lo que encontramos es una estructura más compleja de tipo espacial, en que podemos encontrar alguna otra subunidad, y en la estructura cuaternaria ya estamos hablando de varias estructuras, ¿no es cierto?, de subunidades que van a conformar una proteína más compleja, como las que podemos encontrar a nivel del núcleo, ¿ya? En general, lo que tenemos que recordar es que todos los aminoácidos contienen un grupo ácido y un grupo básico, y por lo tanto eso va a ser muy importante, y a la hora de generar una degradación son los aminoácidos los que sufren los procesos metabólicos al interior de nuestro cuerpo, y por lo tanto la degradación proteica es muy importante, ya sea en medio ácido por enzimas pectolíticas o en otros lugares de nuestro cuerpo que pueden ser utilizadas también por la microflora bacteriana, que tienen actividad proteolítica también a nivel intestinal. Ahora bien, uno de los aspectos importantes de los aminoácidos es que, como decíamos hace un momento, presentan carga, y por lo tanto, en el momento en que pierden un protón, un hidrógeno, de alguna forma, en ese punto que corresponde al pH en que eso ocurre, vamos a tener la definición del pK. Y aquí ustedes pueden ver que hay un pK sub 1, que corresponde a un pH de 2.3, y un pK sub 2 de
2,6, que son los puntos en que esta molécula en particular va perdiendo, ¿no es cierto?, una carga asociada a un protón, en este caso al grupo ácido y después del grupo amino, y va a llegar un punto que corresponde al punto isoeléctrico, que es un pH en particular. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que era el punto isoeléctrico de una molécula? Es donde la carga se encuentra nula, ¿no? En la Ok, aminoácido. perfecto. Entonces, cualquier molécula, el punto isoeléctrico va a ser el pH al cual la carga neta es cero, ¿ya? Por lo tanto, es el pH al cual la carga neta es cero, y en esa carga neta cero, si estábamos en un sistema coloidal, la molécula no va a tener carga y va a precipitar. Esto es bueno que lo recuerden, porque ese principio es el que usamos, por ejemplo, para elaborar quesos en algunos casos, en que llegamos al pH en el cual la carga total de las proteínas, las caseínas, se vuelve, ¿no es cierto?, llega a su punto isoeléctrico, y eso permite que estas proteínas precipiten y las podamos separar, amoldar y elaborar los quesos que normalmente consumimos, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso estamos hablando de un punto isoeléctrico de la proteína total. Acá estamos viendo el ejemplo con un aminoácido en particular. Bueno, la desnaturalización de las proteínas es muy importante, la sufrimos muchas veces en nuestra cocina de forma positiva, y es un cambio estructural de las proteínas que pierden esa estructura nativa que las caracteriza. Pierden su óptimo funcionamiento y por lo tanto también cambian sus propiedades físicas y químicas. Por bioquímica, recordarán que hay tres aspectos o tres variables que pueden modificar, ¿no es cierto?, la estructura de una proteína y desnaturalizarla, y que corresponden fundamentalmente a la temperatura, que va a ser variable entre proteína y proteína para su desnaturalización, a variaciones del pH, que como veíamos recién van a cambiar la carga, ¿no es cierto?, de esa proteína y la pueden desnaturalizar y precipitar, y también las condiciones osmóticas de salinidad que estén presentes en un medio y que también pueden ayudarnos en muchos procesos bioquímicos a separar proteínas del medio simplemente por un cambio en el potencial osmótico de la solución donde estamos estudiando nuestras proteínas. Una denaturalización típica corresponde a la que ustedes ven acá y que yo les decía que es positiva en el caso de lo que ocurre con el huevo en nuestra cocina, ¿no es cierto? En que vamos a tener una estructura activa y después de la denaturalización, en este caso por temperatura, vamos a tener una coagulación de esa proteína, va a haber un cambio en su actividad y se va, ¿no es cierto? Esta desnaturalización no es reversible, no podemos pasar de este estado al estado original del huevo, por lo tanto, eso de alguna manera va a generar un cambio además en la solubilidad, en que en este caso la ovoalbúmina, ¿no es cierto?, que la más importante de las proteínas presentes en la clara, va a quedar eh, en una forma sólida y por lo tanto va a cambiar drásticamente las características que tenía inicialmente al interior del huevo, ¿ya? Eso puede ser positivo y de hecho nos permite comerlo de una forma distinta al huevo crudo. Bueno, durante el calentamiento de las proteínas, obviamente lo que ocurre es que, dado que las proteínas tienen ciertos enlaces en una estructura tridimensional espacial, al momento de generar un aumento en la temperatura, estos enlaces pueden modificarse en el lugar donde estaban ocurriendo y por lo tanto van a generar una modificación de la proteína y por lo tanto su desnaturalización. Ahora, los aminoácidos siguen siendo los mismos, por lo tanto el valor biológico, el contenido de nitrógeno, para que a lo mejor lo podamos entender más fácilmente, va a seguir siendo el mismo, pero la forma en la que la vamos a encontrar va a ser distinta. Ahora, es importante recordar entonces que muchas proteínas retienen su actividad biológica dentro de una fluctuación limitada de pH y temperatura. Esto lo sabemos también, que empleamos ambos factores muchas veces para preservar los alimentos de ciertos microorganismos cuyas proteínas, muchas veces enzimas o proteínas de los canales de sus membranas,
se inactivan y por lo tanto el modificar las temperaturas con cocción, por ejemplo, van a contribuir, o en un encurtido, cuando nosotros ponemos ácido acético y ponemos de alguna manera un vegetal para que se modifique el pH que rodea a ese vegetal, va a permitirnos entonces en ese encurtido tener un pH que no permite que se desarrollen ciertas bacterias o microorganismos y sus enzimas y canales proteicos de alimentación no puedan funcionar. ¿Ya? Entonces, vemos que esto es muy importante. Para ir terminando, entonces, esta parte inicial, si ustedes se fijan, la mayoría de estos conceptos los han visto y era solo un recordatorio porque va a ser importante echar un vistazo ahora a las distintas materias primas que tienen proteína y a las cuales durante esta asignatura ustedes van a ir poco a poco conociendo en los distintos procesos agroindustriales en las que se utilizan para la elaboración de distintos alimentos. La leche, ¿no es cierto?, es ya de por sí un alimento que entendemos y conocemos muy bien como muy rico en proteína, además de otros elementos que son muy saludables y que se puede consumir de distintas formas. En este caso en particular, vemos a un niño, ¿no es cierto?, en Europa sacando leche, podríamos decir que al pie de la vaca, porque ellos consumen leche fresca, ordeñada en el día, en estas máquinas que ustedes las pueden encontrar inclusive en los supermercados en algunos países, y cada uno lleva su frasco, saca la leche fresca y la lleva a la casa. No hay esas leches UHT que solemos consumir con mayor frecuencia acá. Hay muchos países donde no es la forma más habitual en la que se consume, sino que una leche recién ordeñada y que está presente en máquinas que las preservan a bajas temperaturas. Pueden inclusive solo tener una pasteurización que corresponde a una temperatura, ¿no es cierto?, cercana a los 76 grados por un tiempo particular, pero a veces las leches ni siquiera tienen la pasteurización y se hace, ¿no es cierto?, en las casas de las personas que van a consumir ese proceso de pasteurización. ¿Ya? Esto claramente ha ido cambiando. Ustedes son chicos, yo les recuerdo cosas simplemente para que vean lo que ha cambiado Chile estos años, pero hace no tantos años se vendían leches sin pasteurizar. Además se vendía leche fresca, ¿no es cierto?, que hoy día todavía la podemos encontrar de vuelta, mucho más cara, en algunos supermercados como el Jumbo, por ejemplo, que vende de leches Ñuble, de leches Bulnes, perdón, una leche que dura aproximadamente de 3 a 5 días y que es leche fresca como la que vemos con el niño, que es lo que está haciendo el niño acá, pero claramente es poco habitual encontrar esta forma de venta de productos acá. Probablemente en el futuro llegue porque tiene otro sabor y tiene otras características sensoriales distintas. La composición es más o menos la misma, pero lo que cambia es la parte sensorial. En relación a las proteínas, podemos ver entonces que, como es entendible, el agua en la leche es el componente más importante, cercano a un 87%, y podemos ver entonces que el nivel proteico es bastante importante y va a cambiar, y si nosotros nos vamos al cuadro de más abajo, vamos a ver que las proteínas cambian dependiendo de la especie de la que estemos hablando, y vemos que los niveles proteicos de la leche humana son bastante más bajos de los que tiene la leche de vaca, la de cabra y la de oveja. Por lo tanto, vemos que en particular, ¿no es cierto?, la leche de nuestra especie es relativamente pobre en proteínas, pero si ustedes van a la lactosa, la leche humana es un azúcar muy, muy importante. Tanto la lactosa como la grasa constituyen en la leche humana elementos que son importantes y también hay oligopéptidos que van a proteger al bebé y que también están muy presentes en la leche humana. ¿Ya? Y la leche humana, como ustedes también saben, me imagino, normalmente los 5 primeros días las mujeres producen calostro, que es una leche que tiene muy, muy poca proteína y grasa y que lo que tiene son elementos protectores del bebé. Y luego hay una leche que se produce entre los 5 y los 20 días, que es una leche inmadura todavía,
que va aumentando poco a poco los niveles de ciertos elementos nutritivos para el bebé, y después de los 20 días la leche humana ya es una leche más parecida a la que encontramos en este cuadro que ustedes observan acá. Por lo tanto, y que normalmente suple las necesidades nutricionales del bebé hasta el 6º mes, y que suele de alguna manera estar asociada a muchos aspectos saludables, y por lo tanto la maternidad asociada al consumo de leche materna genera, ¿no es cierto?, niños más sanos. Además que las formulaciones también, ahí vamos, el día de mañana cuando vea el lácteo, el tema de las formulaciones de leche, también hay muchas diferencias en cuanto a su composición. Bueno, ahí vemos que ocurre con otras especies, la leche de vaca, la de cabra y la de oveja, y vemos que son valores más altos en proteína y más bajos en lactosa. Cuando nosotros vemos qué es lo que ocurre con la leche de vaca, y aquí nos vamos a centrar en la leche de vaca, podemos ver que en general el agua era muy importante, casi un 90%, y dentro de los compuestos nitrogenados vamos a ver que las proteínas constituyen el 95%, de las cuales hay dos grandes grupos. Por un lado están las caseínas, que constituyen el 80%, que es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el queso, y las proteínas del suero, que las podemos diferenciar muy bien, y en la fotografía que ustedes tienen más abajo queda muy evidente. Si a ustedes les ha tocado alguna vez ver cómo es una leche cortada, habrán visto que efectivamente se forman dos fases, ¿no es cierto? Y que si uno las separa en un colador, en el suero va a encontrar un grupo de proteínas y otras que de alguna manera precipitan en esta estructura más sólida, es la que vamos a poder moldear y hacer salar para generar los quesos que vayamos a consumir. También hay compuestos nitrogenados no proteicos como aminoácidos libres, urea, amoníaco y creatina. Ahora, la caseína es una proteína muy importante, son hidrófobas, son de gran tamaño, suelen estar en suspensión como micelas, no precipitan con el calor y sí precipitan cercano a lo que es su punto isoeléctrico, que es el pH 4.6. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es el pH de la leche? Neutro. Neutro. Ya, muy bien, pH neutro. Por lo tanto, cuando nosotros acidificamos la leche, que es lo que hacen algunos lactobacillus, ¿no es cierto?, que utilizan a la lactosa y van generando ácido, ¿no es cierto?, distintos ácidos que quedan en el medio, ácido láctico fundamentalmente, ¿no es cierto? La lactosa es un azúcar, la van a utilizar como fuente de carbono, van a generar ácido láctico, ese ácido láctico va a hacer que el pH poquito a poco vaya bajando, y por lo tanto eso va a hacer que la leche se corte, ¿no es cierto? Y se diferencian estas dos fases. Y alcanzando este pH cercano a 4,6, vamos a tener la precipitación de estas caseínas. Un aspecto que es bien importante y que se den cuenta de forma intuitiva es que cuando nosotros calentamos un huevo en una sartén a 100 grados, pasa lo que vimos en la foto, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, se coagula. Pero cuando nosotros calentamos la leche a 100 grados y la hacemos hervir, sus proteínas no coagulan. Por lo tanto, ya vemos que claramente el nivel de desnaturalización por calor no es el mismo para las proteínas de unos alimentos que de otros alimentos. Y en el caso del huevo y la leche, intuitivamente nos queda más que claro al momento de calentar una u otra materia prima. ¿Ya? Ahora, dada esta precipitación que tiene la caseína, van a tener una clase completa de elaboración de quesos, simplemente para que vean y le pongamos, digamos, un aspecto práctico a la composición proteica y al punto isoeléctrico. Entonces, la acidificación, entonces decíamos, es la que genera estos procesos de precipitación, y también en los quesos vamos a tener enzimas proteolíticas que van a ir generando ciertas modificaciones que son muy características, ¿no es cierto?, durante el proceso de maduración de los quesos. Y eso también va a generar ciertas diferencias sensoriales, lo mismo que los contenidos de calcio que vayan a tener estas masas, ¿no es cierto?, que van a generar distintos productos y distintos tipos de queso al momento de elaborar. Ahora bien, desde lo que es el proceso de
fabricación de quesos, podemos ver que esa modificación del pH, estoy muy acompañado aquí, estoy como un ministro árabe por ahí con un que le parece un gato y yo estoy la misma. Una de las cosas que caracteriza a la fabricación de queso es que nosotros podemos hacer esa modificación de muchas formas, y obviamente hay formas industriales que lo hacen con cuajo, que corresponde a una enzima fundamentalmente contenida en el estómago del ganado lactante, pero también se puede hacer, ¿no es cierto?, con ácidos como el ácido acético del vinagre o el del jugo de limón, que podrían cumplir características, ¿no es cierto?, de modificación similares a las que podemos observar. Aquí vemos los estómagos de algunos de estos animalitos, ¿no es cierto? Esto es muy habitual cuando ustedes van al norte y pasan a visitar productores de quesos de cabra. Se encuentran con estos estómagos de lactantes y de ahí se saca, ¿no es cierto?, el cuajo, se aplica a la leche, se hace la cuajada, que es esta precipitación. La cuajada se corta, como ustedes ven acá, para poder permitir separar las partes cuajadas o sólidas de las partes líquidas, y posteriormente estos moldes, en este caso de plástico, pueden ser de acero. Si ustedes se fijan, los van sacando y los van rellenando para posteriormente pasar a un prensado para sacar el resto de el suero que quede ahí. Y se pueden poner también en tinas a salar, tinas con una solución salina que permita que esta masa quede completamente salada. El cuajo hoy día ustedes lo pueden comprar en alguna farmacia y ahí tiene una fotografía de lo que es el cuajo si uno quisiera hacer este proceso a nivel casero, que funciona fundamentalmente con leche que no esté pasteurizada, porque es importante también la acción de algunos microorganismos en el proceso. Bueno, dentro de las proteínas del suero, la más importante es la beta-lactoglobulina, que puede tener, digamos, como parte más de un 50% del total, y en general son proteínas que no precipitan al punto isoeléctrico de las caseínas, ¿ya? Por lo tanto, quedan presentes en estos sueros que se suelen utilizar por parte de las lecherías para alimentación animal, lo devuelven a los comederos, o puede tener algunos usos industriales, pero que en general muchas veces tienen que ver con alimentación animal o con suplementos proteicos, ¿ya? Bueno, ahí vemos algunas de las características generales de los dos tipos de proteínas y las diferencias que presentan entonces las caseínas y las proteínas del suero. Y es importante ver que al calentar, las caseínas son estables, pero las proteínas del suero se desnaturalizan, ¿ya? Otro alimento rico en proteínas, alejado de la dieta de un vegano y de un vegetariano, es la carne. Ahora que viene el 18, muchos estarán pensando en esta foto, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos lo que ocurre con la carne, va a haber una gran variabilidad dependiendo de la especie, y eso lo sabemos empíricamente también. Si han consumido, ¿no es cierto?, el lomo de un cerdo es distinto al lomo de un bovino. De la raza, entendemos que hay razas de carne, razas de doble propósito y razas de leche, y no todas tienen la misma calidad de músculo. Del sexo del animal, del tipo de alimentación y obviamente del corte, que lo tenemos en este dibujo y que entendemos que van a tener características sensoriales diferentes. El agua también es muy importante en la carne, por eso, y dada la actividad de agua que tiene, es tan fácil que se puedan desarrollar bacterias en ella, y tiene una alta concentración de sustancias nitrogenadas, sobre el 20%, y dependiendo del corte y de la raza, va a tener un porcentaje de grasa que puede fluctuar del 1,5 al 13%. ¿Ya? Por lo tanto, para una alimentación proteica que tiene todos los aminoácidos, la carne, el huevo y la leche son alimentos muy importantes. Y aquí es donde entra el concepto de lo que es el valor biológico, ¿ya? Que viene del inglés, ¿no es cierto? Biological value, y que es una medida de absorción y síntesis en el cuerpo de las proteínas que provienen de un alimento. Y de alguna manera representa, ¿no es cierto?, la capacidad máxima de utilización de la proteína de ese alimento, ¿ya?
Lo que ocurre muchas veces con las proteínas de origen vegetal es que suelen tener un valor biológico inferior a las de origen animal porque o carecen de algunos aminoácidos, como vamos a ver a continuación, o pueden tener ciertos compuestos que hacen menos aprovechables las proteínas, dado que tienen algún efecto sobre las enzimas que generan la degradación proteica. Hay tablas de valor nutritivo de las proteínas en cuanto a digestibilidad y valor biológico, y podemos ver que en el valor biológico el huevo tiene un valor de 100, la leche de vaca de 93, el pescado de 76 y la carne de 74. Y si nos vamos a la soya, que podemos, ¿no es cierto?, hacer, entre comillas, carne de soya, tiene 73, que no es tan bajo como uno podría pensar. El maíz tiene 72. De hecho, si ustedes lo piensan, el maíz, y especialmente la soya, se emplean hoy día como fuente de proteína para la alimentación de peces que son carnívoros, como los salmones, dado que, por un lado, el precio de la harina de pescado es tremendamente alto, entonces es complicado encontrar proteína animal, y por otro lado, para producir 1 kilo de salmón se necesitan 3 kilos de algún, o inclusive más, de algún pez marino, y por lo tanto ustedes comprenderán que la conversión ecológica para darse el gusto de comer un salmón, 1 kilo de salmón, es un poco negativa desde el punto de vista medioambiental. Por lo tanto, hoy día se están haciendo, se está reemplazando entonces la dieta de los salmones con proteínas de origen vegetal, como estos dos que vemos acá, y tienen un solo inconveniente, que dado que los salmones son carnívoros y están acostumbrados a proteínas de origen animal, las de origen vegetal pueden generar algún tipo de inflamación en el sistema gástrico de los peces. Por lo tanto, eso es un aspecto que de alguna manera se está trabajando en la facultad. De hecho, el profesor Basic trabaja en esa línea porque efectivamente eso disminuye la tasa de crecimiento de los peces. Volvamos a nosotros entonces. Podemos ver entonces que la digestibilidad, si nos vamos a esta otra tabla, en el huevo también es muy alta, así como lo era el valor biológico, el huevo la lleva en este caso en particular, y podemos ver que la leche y la carne también tienen una digestibilidad bastante importante y ya baja en otras fuentes proteicas. Bueno, pasando a los huevos entonces, en este caso, que son altamente consumidos en Chile, el consumo de huevos en Chile ha ido aumentando de forma muy, muy importante con los años. El 13% de su contenido es proteína, y cuando hablamos de huevo, estamos hablando de huevos de gallináceas. Si es otra especie, hay que poner el apellido: cornis, pato, ganso, avestruz, etc. Pero si es huevo a secas, siempre es una gallinácea, ¿ya? Y por lo tanto es la que más se consume en el país, ¿ya? Así que eso como primera cosa. El peso promedio de un huevo suele estar entre los 55 y los 60 gramos, y la clara es dentro del porcentaje de abundancia la más importante, con entre un 56 y un 61%, y la yema aproximadamente un 30%. ¿Ya? El 10% restante es la cáscara. Hay distintas estructuras al interior del huevo, obviamente. Por ejemplo, una de ellas, como son las chalazas, nos indican lo fresco o no que esté el huevo. En la medida que se degradan, a ustedes les ha tocado, ¿no es cierto?, partir un huevo en la sartén, que se convierte en una cosa amorfa y la yema se rompe, y eso es una señal de que el huevo no está necesariamente fresco. Hay una serie de membranas también, como podemos ver. Hay una cámara de aire y podemos ver la yema entonces y la clara o albumen. En general, las distintas partes del huevo van a tener una distinta composición proteica, y podemos ver entonces que cuando hablamos de la clara, la clara tiene cerca de un 10% de proteína y la yema tiene cerca de un 16% de proteína. Y si nos vamos a los lípidos, ustedes ven que los valores en general del huevo son en promedio de un 10%, pero los que aportan esos lípidos son fundamentalmente la yema.
prácticamente un 32%. Y el agua, como en cualquiera de estos alimentos, ¿no es cierto?, es muy, muy importante. Casi la mitad de lo que es el huevo corresponde a agua. Cuando nosotros hablamos entonces de la clara, el 88% es agua y solo hay un 10% de proteínas. O sea, hay un alto contenido, casi 90% de agua y un 1% de carbohidratos, que es mínimo. Y lo que uno puede ver es que en general, lo que les decía recién, mientras más prominente es la chalaza, más fresca es el huevo. Cuando vemos cuáles son las proteínas que componen a el huevo, fundamentalmente la ovoalbúmina es la primera que se nos viene a la cabeza porque es muy importante, más del 50%, pero hay una serie de otras proteínas que son muy, muy importantes, y hay un grupo de ellas que está en rojo, que son las lisocimas, que también están en la leche materna y que son muy importantes porque tienen una acción antimicrobiana y van a evitar que de alguna forma se genere la contaminación de un alimento tan rico y tan apetitoso para distintos microorganismos como es el huevo. Las ovomucinas van a ser muy importantes en atrapar el agua y van a ser muy importantes también entonces en darle esa condición de viscosidad que presenta el huevo. Por lo tanto, las lisocimas son el grupo de eh, proteínas que van a proteger al huevo en el nido del ataque de otros microorganismos. Ahora bien, la ovoalbúmina de alguna forma es lejos la más importante. Ahí tiene una fotografía, ¿no es cierto?, de un deportista. Hoy día es muy habitual encontrar suplementos proteicos de ovoalbúmina, siendo la proteína mayoritaria de la clara fácilmente utilizable para este tipo de alimentos. Es una fosfoglicoproteína que tiene 3 fracciones, es decir, estamos hablando de una estructura cuaternaria, ¿no es cierto?, y cada una de las fracciones se diferencia por su contenido en fósforo. Esta ovoalbúmina es rica en cisteína y metionina, es decir, ambos aminoácidos tienen azufre, y presenta grupos sulfidrilos, que van a dar el olor típico de huevo podrido, ¿no es cierto?, que puede ir tomando el huevo en la medida que pasa el tiempo. Y es una proteína que se denaturaliza fácilmente con el calor. Cerca de los 72 grados ya tiene, ¿no es cierto?, una coagulación. Y también desde el punto de vista tecnológico, en general la clara va a tener una capacidad gelificante y de formar espuma, dado por la ovoalbúmina y otras proteínas, lo cual desde el punto de vista culinario, ¿no es cierto?, es bastante importante cuando uno hace un merengue. Así que eso permite hacer algo desde el punto de vista de los alimentos, que es muy importante, que es atrapar aire. Y el aire permite, ¿no es cierto?, generar esponjosidad en algunos alimentos como la bollería industrial, por ejemplo, que va a ser muy importante que sean blanditos. Entonces, esas estructuras las confieren estas proteínas, juntos con otras como las ovoglobulinas, que son buenas formadoras de espuma. Esas son, de alguna manera, las más importantes de las que tenemos que conocer. Y en el caso de la yema, estamos hablando de una emulsión, tiene 2/3 de su contenido son lípidos y 1/3 son proteínas. Es un extracto seco y tiene un carotenoide que le da el color característico, ¿no es cierto?, que es la xantofila, y tiene colesterol, tiene esteroles, y una de las cosas que ha ido variando en el tiempo es que se pensaba que el alto consumo de huevo aumentaba de forma importante el nivel de colesterol nuestro, y por lo tanto se recomendaba a las personas con alto colesterol no consumirlo, pero no necesariamente ocurre así de acuerdo a varios estudios que han ido apareciendo estos últimos años. Solo recordar que el colesterol es importante para la formación de membranas, es importante en la formación de membranas del cerebro. Por lo tanto, no hay que pensar en el colesterol solo como un elemento negativo, y en los niños obviamente los lípidos son muy importantes. Por lo tanto, el consumo de esteroles y colesterol en esa etapa que se está formando el cerebro va a ser muy importante, ¿ya? Bueno, eso de alguna manera como conocimiento general. Como les digo, ustedes van a ver algunos detalles más de estos alimentos, pero quería que los discutiéramos de forma general acá. Vamos a pasar a alimentos de origen vegetal,
y ¿Profe? vamos a ver a las legumbres y a los cereales. ¿Hay algún comentario? Sí, yo tengo un Sí. comentario. Bien. Respecto a la procedencia o la calidad que tenga el huevo, ya sea, no sé, de gallina libre o industrial, que se nota un cambio en sus características, como por ejemplo la coloración, ¿eso modifica la concentración proteica que puede tener el huevo? No modifica la concentración proteica, sino que modifica el sabor del huevo, fundamentalmente. Muchas veces pasa lo mismo que pasa con otros animales. La dieta genera ciertas diferencias y donde tú notas el consumidor, ¿qué es lo que nota? Nota una yema mucho más naranja en el fondo, asociada fundamentalmente a ciertos compuestos carotenoides que tienen los vegetales que consume una gallina en campo, que no consume una gallina que come concentrado. Por lo tanto, apunta principalmente, en el caso de las gallinas felices, a ese tipo de situaciones. También lo que ocurre, y que es importante tener presente, que pasa con los sistemas de producción de estas gallinas felices. Muchas de estas gallinas felices salen a campo y están, ¿no es cierto?, en algún horario del día picando y consumiendo insectos y elementos vegetales, pero cuando entran al galpón tienen a disposición concentrado, por lo tanto, cuidado porque no siempre una gallina feliz es una gallina que no consume nada que no sea pasto y bichitos. A veces comen concentrado y es lo que de alguna forma permite que tengan una ovipostura prolongada junto con el manejo de luz de 14 horas que uno suele hacer, ¿no es cierto?, en los sistemas de producción de huevos. Por lo tanto, en ese contexto, lo que sí mejora notablemente es el sabor asociado al consumo de elementos naturales a los que puede acceder la gallina cuando sale a pastoreo, ¿ya? Pero no necesariamente vas a modificar los contenidos proteicos o de ácidos grasos. Vale, profe. Gracias por la pregunta. Las legumbres, ahora sí. Bueno, las legumbres la mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, las tenemos como alimentos que claramente son muy importantes a la hora de pensar en alimentos de origen vegetal que nos aporten proteínas en la dieta. El consumo ha sido muy variable en Chile y hoy día hay un boom de lo que son las legumbres a nivel mundial, fundamentalmente porque empieza a haber mayor conciencia de la necesidad de consumir fuentes vegetales ricas en proteína y no animales ricas en proteína, algo que en la generación de ustedes también ocurre bastante. Eh, y por otro lado, de alguna forma también muchas empresas, por ejemplo Nestlé, han tenido proyectos muy importantes estos últimos 20 años asociados a legumbres y alimentación infantil, principalmente porque además de las proteínas hay compuestos bioactivos que tienen las testas, las cáscaras eh, de estos productos vegetales de estas semillas, ¿no es cierto?, que van a tener una acción antioxidante y que va a ser muy importante en la salud de los consumidores. Por lo tanto, a las legumbres se las ve por esas dos vías, ¿no es cierto?, como fuentes proteicas importantes, y en lo que se ha trabajado mucho estos últimos años también ha sido en procesos de eh, pregerminación antes de industrialización, porque uno de los aspectos que existía es que el aprovechamiento de las proteínas que están presentes en el grano era relativamente bajo, y lo que se ha visto con distintos estudios es que en el momento que ustedes pregerminan y por lo tanto hacen funcionar todo el aparato enzimático de la semilla para que se empiecen a degradar, por ejemplo, las proteínas en péptidos más pequeños, hace que esos péptidos sean más aprovechables en el alimento que vayamos a consumir de forma industrial. Por lo tanto, muy importantes, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una serie de ellas. Hay algunas oleoleguminosas que están ahí presentes también, y que para nosotros, de alguna manera, son parte importante de lo que es nuestro consumo habitual. Cuando vean judía acá, piensen en poroto. Eso me imagino que lo conocen, lo mismo que el frijol.
Cuando vemos acá entonces, los contenidos proteicos son muy importantes. Si vemos este cuadro, podemos observar que son muy similares a los de la carne, superan el 21%, y en el caso de la soya podemos ver también, ¿no es cierto?, un contenido todavía superior, ¿ya?, en relación a peso. Claramente, y dado que son semillas, uno de los elementos más importantes presentes en los cotiledones van a ser de todas maneras los hidratos de carbono, pero curiosamente la soya puede tener valores más bajos de estos elementos. Y si son oleaginosas, obviamente también hay presencia de grasas y también son alimentos que aportan minerales como parte de su constitución vegetal. En general, la composición proteica puede variar entonces desde un 20 a un 35%, como veíamos hace un momento, y hay nitrógeno. Si nosotros hacemos determinación proteica midiendo nitrógeno total, podemos hacer una sobreestimación, dado que hay otros elementos nitrogenados en la semilla que no necesariamente son proteínas y que por lo tanto nos pueden dar una sobreestimación. Si es que nosotros hiciéramos simplemente un seguimiento de concentración de nitrógeno, una sobreestimación de cuánta proteína tiene realmente ese alimento en particular. Ahora bien, los tipos de forma general, los tipos de proteínas que vamos a encontrar van desde el 70% con las globulinas, hay albúminas de un 10 a un 20%, y las glutelinas de un 10 a un 20%. Gran parte de estos alimentos son limitantes en algunos aminoácidos y en especial encontramos a la metionina, a la cisteína y al triptófano, que van a ser los responsables del menor valor biológico que veíamos hace un rato atrás en uno de los cuadros. Otro de los aspectos que también yo les decía han generado un mal cartel, una mala fama por muchos años a las leguminosas, es que tienen inhibidores de proteasas, tienen ciertos elementos antitripsínicos al interior y tienen ciertos compuestos fenólicos en sus testas que pueden tener de alguna manera una acción antiproteasa de nuestro estómago y por lo tanto no se aprovecha de forma adecuada las proteínas que vienen al interior de estas leguminosas. Eso hace que de alguna manera sean menos digestibles. Y de ahí lo que yo les contaba es que las industrias de alimentos ya han estado trabajando en procesos de pregerminación para que sea más fácil que los péptidos que se generen, producto de la acción de las mismas enzimas del grano en el proceso germinativo, sean aprovechables por nuestro cuerpo al momento de consumir un alimento o una crema, por ejemplo, de bebé o algún otro alimento que sea a base, como puede ser una harina, a base de alguna de estas leguminosas, ¿ya? Ahí ustedes tienen algunos de los coeficientes de digestibilidad. Las alubias son los porotos también, y lo que ocurre con la soya y algunos guisantes que están por allá abajo. Y la leche materna al fondo con un 100% y el huevo con un 100%. Y finalmente, entonces, para terminar, vamos a hablar de los cereales. Bueno, el nombre de cereales viene de Ceres, ¿no es cierto?, que era la diosa romana de la agricultura, Cibeles para los griegos, y ahí tenemos una fotografía de ella, y en general corresponden los cereales a frutos maduros enteros, sanos y secos de una serie de vegetales pertenecientes a la familia de las gramíneas. Ahí ustedes tienen algunos de estos cereales y también está incluido un pseudo cereal que en nuestra dieta cada vez es más importante, como es el caso de la quinoa, ¿ya? Hoy día, no sé si lo saben, hay toda una controversia porque mucha de la quinoa se está empezando a producir en el sur de España y está empezando a competir con la quinoa producida especialmente en Bolivia por pequeños agricultores. Esto se los comento entre paréntesis porque a ustedes de alguna manera les interesan los temas sociales y agrícolas, y por lo tanto hay mucha controversia porque claramente a esos precios los pequeños productores, especialmente bolivianos, también peruanos y del altiplano chileno, no pueden competir, y se ha ido invadiendo el mercado internacional, el nuestro no es la excepción, de estas quinoas que son producidas a gran escala en España
y por lo tanto el llamado de muchos de estos pequeños agricultores y sus asociaciones es que uno busque la procedencia y prefiera los productos latinoamericanos. Dicho eso, entonces, es importante pensar que gran parte de los cereales se utilizan prácticamente en un 90% para la alimentación de ganado. Mucho del maíz, ¿no es cierto?, que representa una superficie muy importante, tiene como fin la producción de silo y otros usos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay un gran consumo de nitrógeno y otros elementos para el cultivo de estas especies que se utilizan para alimentación animal. Bueno, en el mundo occidental supone un 50% de nuestros aportes los hidratos de carbono, un 30% de proteínas y algo muy importante que está en la cáscara de los cereales, un 60% de los aportes de vitamina D, del complejo B. ¿Ya? Por lo tanto, son muy importantes. Aquí tenemos algunos de ellos, cada vez los encontramos más, ¿no es cierto?, en estos ventas al peso, ventas al gramo, vemos que es más fácil conseguir y hay una variedad de cosas impresionantes como había en mi infancia cuando uno iba a los mercados, ¿no es cierto? Y con la misma bolsa uno podía hacer una compra o le daban en un cartucho de diario. Estamos volviendo a esa época en la que hay bastante más oferta y es posible encontrarla no solo en La Vega hoy día, sino que en muchos barrios también, lo cual facilita las cosas. Bueno, dentro de los componentes vemos que en promedio los cereales tienen valores aproximados de un 13% de proteína. Mayoritariamente estamos hablando de alimentos que aportan entre un 65 y un 90% de hidratos de carbono. Tienen un bajo contenido de agua, menor al 15%, una baja actividad de agua por lo tanto, y una alta vida, ¿no es cierto?, en almacenaje. También tienen un bajo contenido de lípidos y aportan vitaminas del grupo B cuando no las consumimos completamente procesadas y presentan todavía parte de esas testas, ¿ya? Podemos ver ahí que los contenidos proteicos son muy variados y destaca la avena con un 22.4, ¿no es cierto?, por ciento de proteína, por lo tanto es un alimento que es altamente proteico y que resulta muy interesante por su aporte nitrogenado, ¿ya? Hay varios deportistas, de hecho, que la suelen consumir. Vamos a ver entonces que hay distintos grupos de proteínas y tienen distinta solubilidad. Están las prolaminas y las glutelinas, que se acumulan en un 60-80% en el endospermo como reserva, y vamos a ver a las albúminas y las globulinas que tienen actividad enzimática, fundamentalmente amilasas, lipasas y proteasas. Cuando estas semillas, ¿no es cierto?, empiezan a germinar y la neurona empieza a activarse y por lo tanto hay giberelinas que empiezan a generar toda una cadena asociada a la germinación, se van a generar estas enzimas amilasas, lipasas y proteasas, que son las que van a permitir que poco a poco las reservas se empiecen a usar para que el embrión crezca y forme a la plántula, ¿ya? Las proteínas de cereales son deficientes en lisina, en metionina, treonina y en el caso del maíz especialmente un aminoácido aromático que es el triptófano, ¿ya? Tienen un valor nutritivo más bajo que las leguminosas y que los alimentos de origen animal, y por lo tanto, de alguna forma, normalmente no los consumimos pensando en su aporte proteico, sino que los consumimos pensando en que son una fuente energética importante de carbohidratos. Una mención especial merece el gluten, ¿no es cierto?, que está muy asociado al consumo de pan. Somos el segundo país que más pan consume en el mundo y por lo tanto el gluten es importante y para todos nosotros hoy día resulta importante por dos cosas. Primero, porque es importante conocerlo desde el punto de vista tecnológico, qué es lo que es y por qué es tan importante para hacer pan. Y en segundo lugar, porque sabemos que hay personas que son celíacas y que presentan un problema a nivel intestinal que les genera inflamación, el gluten, y por lo tanto muchísimas molestias, y eso de alguna manera no les permite consumir alimentos que lo tengan. Hoy día nos encontramos con
el gluten como una herramienta de marketing que resulta bastante penosa para aquellas personas que son ignorantes en tecnologías de alimentos, y ustedes se encuentran, ¿no es cierto?, con que a veces hay fruta fresca que dice libre de gluten. Si son proteínas y esa fruta, como una manzana, no tiene esas proteínas, obviamente es libre de gluten, pero hoy día se está sobreabusando con el término libre de gluten y se le pone a un montón de cosas que obviamente no tienen por qué tenerlas, pero la gente no sabe realmente lo que es. Bueno, las harinas de distintos cereales pueden tener gluten, ¿no es cierto? Y el trigo es uno de los más importantes, pero los podemos encontrar en otros como la cebada, el centeno y en algunos casos en la avena cuando están ciertos sistemas de proceso que puedan tener una contaminación por gluten. Representa un 80% de las proteínas del trigo, que para este caso es muy importante, y está compuesto por dos proteínas. Por un lado la gliadina, y por otro lado la glutenina, ahí las tenemos, y tienen importancias tecnológicas muy importantes porque cuando nosotros le ponemos a la harina agua, lo que vamos a generar es una masa viscosa en el momento que estemos amasando y por lo tanto cuando trabajamos esa masa en presencia de agua, esas proteínas que hemos mencionado van a formar el gluten. ¿Ya? Y por lo tanto, eso le va a dar la elasticidad propia de las masas como vemos en esta fotografía. ¿Cuál es la gracia de que se genere esta masa elástica? No todos los granos nos permiten, traten de hacer una masa elástica de maicena, van a ver que no pueden. Bueno, ¿cuál es la gracia entonces? Que es extensible y una de las cosas muy importantes que va a tener es que producto del proceso de fermentación que ocurre con las levaduras que permiten, ¿no es cierto?, que se usen los azúcares que se liberan y se genere CO2, esta masa elástica va atrapando ese CO2 y el pan va subiendo y por lo tanto genera el esponjamiento tan característico de los panes. ¿Ya? Por eso cuando hacemos galletas usamos harinas de trigo con bajos niveles de gluten, porque en el caso de las galletas, claramente los trigos candiales o en las pastas no nos interesa que esponjen. Por lo tanto, lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, tecnológicamente es al contrario, una harina que no genere esponjamiento y que no se levante producto, ¿no es cierto?, de el horneado. ¿Ya? Ahora bien, las gliadinas, prolaminas, van a estar asociadas a la viscosidad y las glutelinas o gluteninas a la firmeza y a la elasticidad que va a presentar. ¿Ya? Por lo tanto, en la fabricación del pan siempre va a ser muy importante. Obviamente, una vez que nosotros unimos la harina y el agua y empezamos a amasar, después de poner la sal y la levadura, vamos a dejar un tiempo esta masa que la hemos trabajado manualmente o en una máquina y por lo tanto el proceso fermentativo que empieza a ocurrir va a hacer que ese CO2 quede atrapado y por lo tanto le dé la esponjosidad y los orificios tan característicos que vamos a encontrar en el proceso de panificación. La fermentación, como ustedes saben, la hace Saccharomyces cerevisiae, que es una prima de la que hace la cerveza y el vino, pero esta prima soporta unas temperaturas distintas a las que soporta la del vino o de la cerveza. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, este trabajo que si alguno de ustedes lo ha hecho en su casa, lo ha visto y después de un tiempo de tener tapado, ¿no es cierto?, la masa inicial, nos podemos encontrar con esta situación que está acá. Entonces, resumiendo, la panificación implica amasado, fermentación y cocción. El amasado fundamentalmente lo que hace es distribuir homogéneamente los ingredientes, permite la unión del agua con la harina y facilitar esa absorción, la introducción de aire en la masa y, algo muy importante entonces, la formación del gluten. ¿Ya? Estas proteínas que lo van a formar tienen distinta masa molecular. Las gluteninas son más grandes, tienen entre 100 y 200 kilodalton, y las gliadinas entre 25 y 100 kilodalton. El proceso fermentativo lo que va a permitir entonces es que las glucosas y las maltas que se originan en la primera parte, ¿no es cierto?, sean utilizadas por las amilasas de las levaduras y posteriormente se genere el proceso fermentativo con formación de alcohol,
de aldehídos que le dan aromas característicos al pan, y el CO2 que es retenido por la masa y lo que de alguna manera permite que se genere el volumen y esponjamiento. Y como todos los gases se expanden con el calor, cuando hacemos la cocción entre 200 y 240 grados por 30 a 45 minutos, esa expansión del gas que está al interior del CO2, la evaporación del agua y el alcohol, la gelificación del almidón, la coagulación del gluten y las reacciones de Maillard y de calefacción que vimos, de caramelización que vimos en la clase pasada, van a permitir entonces que de alguna manera se generen estos orificios, ¿no es cierto?, tan característicos de los panes que han sido amasados y horneados, inclusive los panes industriales como este que vemos acá, ¿no es cierto?, de molde también lo van a presentar, y por lo tanto vamos a tener el producto terminado, ¿ya? Que va a tener esas características que acabamos de mencionar. Hay distintos tipos de harinas que van a estar asociadas, ¿no es cierto?, a la calidad para panificación o para uso de otros tipos, y probablemente las van a ver con mayor detalle en la parte de panificación. Consultas, preguntas de las proteínas. Sí, profe, yo Camila. Hola, Camila. O sea, no es con respecto a las proteínas en sí, es con respecto a los cereales. ¿Ya? Yo estaba escuchando mucho que están como recomendando un trigo, que en realidad no es trigo, que se llama sarraceno. Ujú. O sea, yo investigué y no es una gramínea, pero no entiendo por qué se le dice trigo. No sé si es un tema de marketing nomás, o Lo si que se pasa sabe es la que, composición. no, lo que pasa es que al sarraceno siempre se le ha llamado trigo sarraceno. Es un tema de uso, fundamentalmente. Ya, Ya no es de marketing, no es que lo estén, es el nombre genérico con el que la gente lo ha conocido. ya. Así que sí, va por ahí el tema. Y claro, lo que pasa es que hoy día nos vamos a encontrar con un montón de redescubrimientos de cosas, de productos vegetales. Sin ir más lejos, cuando yo les hablaba recién de la quinoa, por ejemplo, es algo que en nuestra dieta hace no mucho no era tan habitual, y hoy día lo encontramos. Primero partió como un producto gourmet en algunos restaurantes y quedaba la quinoa, ¿no es cierto?, en un molde con palta y salmón, y era una cosa de algunos chefs, y hoy día es un producto de consumo masivo. Y la industria de alimentos se está volcando a alimentos de origen vegetal que de alguna manera sean interesantes, además desde el punto de vista tecnológico, que se puedan usar para elaboración de otros alimentos, ¿ya? Entonces, con el sarraceno pasa eso, y probablemente vamos a ver otros productos de esas mismas características en la medida que vaya pasando el tiempo. Está pasando en otros mercados que tienen mayor desarrollo que nosotros en el tema proteínas y eh, alimentos de origen vegetal, especialmente. Ya, profe, Es lo gracias. que se viene. Gracias a ti. Bueno, si no hay más consultas, gracias por venir esta tarde, y la clase va a quedar, la profesora Malu la va a tener, ¿ya? Y se la voy a dejar a ella. Y en el fondo la otra también ya se la mandé, así que seguramente